Buenas noches, este es un honor estar con Cristian Zurita, con quien compartimos la investigación de Arroz Verde y el informe de Majano. Un saludo para todos ustedes. Esta primera aparición, es parte de un acuerdo, de una respuesta a muchísimos amigos, incluso a desconocidos, que nos han pedido que expliquemos algunos vacíos de tanto del informe Arroz Verde como del informe Majano. Reitero, este es un primer intento, vamos a ver cómo nos sale, no somos así muy expertos en Facebook, en estas cosas, pero vamos a hacer, aquí estamos cargados de documentos. Reitero, gracias por esa invitación de ustedes a poder explicar un poco más respecto a qué es lo que está atrás de Arroz Verde. Cristian, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un gusto con toda la audiencia de Facebook Live. En verdad es la primera vez que hacemos un ensayo de este tipo. No estamos acostumbrados a trabajar. Somos periodistas más de prensa escrita que de otra índole, pero no estamos lejos de pensar y auscultar las nuevas tecnologías. Lo que queremos proponerles para esta noche, aspiramos tomarnos unos 30 minutos, no más, porque entendemos que el tiempo para todos puede cansarlos, es distribuir este espacio de puntualizaciones en 3 puntos, que pasa lo que nosotros creemos o pensamos sobre lo que ha sido este sistema de ocultamiento que se ha descubierto con las publicaciones de Arroz Verde. Vamos a contar un poco también el ocultamiento que se generó para defender al expresidente de la República y todo su grupo íntimo. Y por último, tratar de hacer una explicación de las razones por las cuales se metió mano en la justicia, que de alguna manera son los temas que denotan las principales líneas de respuesta que ha dado o ha provocado Arroz Verde desde el 3 de mayo que se hizo la primera publicación. Sí, empecemos por ahí. Yo creo que Arroz Verde no exageramos cuando señalamos que Arroz Verde abre la puerta al infierno, porque como estamos un poco más familiarizados con información y no todo se publica, podemos decir con certeza de que Arroz Verde rompió los candados que el fiscal Vaca dejó poniendo en el caso Odebrecht. Por eso titulamos así el primer reportaje: Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en el Ecuador. Es importante que sepan, y está publicado, que la versión del ex fiscal Carlos Vaca y de algunos abogados cercanos a él, asesores a él, señalaban que no había posibilidad de, en el caso Odebrecht, llegar a Alexis Mera y mucho menos al expresidente Rafael Correa. Sí. Lo que hace Arroz Verde es justamente eso: rompe esos candados y tiende un puente entre Odebrecht y Rafael Correa. Ahora podemos decir que efectivamente Odebrecht puso presidente en Ecuador. Claro, hasta la primera y segunda publicación de Arroz Verde, nosotros aún no podíamos mirar en retrospectiva lo que ha sucedido, pero solo a partir de este tema podemos comprender el sistema de ocultamiento de la información por parte de la Fiscalía sobre el tema Odebrecht. O sea, diríamos que Arroz Verde permite desanudar el tema Odebrecht. Y ahora prácticamente queda en evidencia quiénes fueron los protagonistas y responsables de haber ocultado la información que existía y que estuvo en manos de la Fiscalía. Entonces, la primera persona por donde pasa todo este terrible delirio es Carlos Vaca Mancheno. Claro, y Carlos Vaca trae a su equipo selecto y de amigos de la presidencia, es decir, quienes sabían del manejo, del financiamiento de la campaña y de otras actividades del gobierno de Correa por parte de Odebrecht y otras multinacionales y corporaciones nacionales. Carlos Vaca, Pedro Espinosa, Santiago Andrade Mayorga y selectos abogados de la presidencia pasan a la Fiscalía. Son por demás importantes estos nombres porque ahora son protagonistas en todos los actos conocidos a través de Arroz Verde. Nos referimos a Pedro Espinosa, a Guarderas, sobre todo Santiago Andrade. Y hay que poner en contexto las razones. O sea, Carlos Vaca Mancheno llega a la Fiscalía General del Estado al final del correísmo, en su momento en el cual y adelanta el ingreso. Cuando la estructura del correísmo se encuentra totalmente articulada y engrasada, llega Carlos Vaca Mancheno como amigo del presidente, se monta en ese cargo y empieza a
investigar el caso Odebrecht con todas estas personas que estamos señalando. Claro, pero incluso logran provocar y presionar para que el ex fiscal Galo Chiriboga abandone su cargo antes de tiempo. Es decir, todo esto ya fue planificado por este equipo de asesores de Correa que va a tomar control de la fiscalía por anticipado. Por eso es que lo primero que hace Carlos Vaca es, le toma luego del informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que señala con base al análisis del sistema Drowsys que habían 33.5 millones de dólares de coimas en Ecuador. Entonces, claro, Carlos Vaca con su grupo toman control de la fiscalía y empiezan a investigar. ¿Qué iban a investigar? Sí iban a investigar ellos. Exactamente. Es decir, lo que dice el pueblo, amarrado al perro con longaniza. O sea, Carlos Vaca venían a investigarse ellos, porque luego cuando tú tienes aquí, ¿no? El cuaderno de Pamelita, uno de los cuadernos de Pamelita, queda claro que quien recibe el dinero, de Santiago, de Odebrecht, de Geraldo de Sousa, los sobres, no sé si tú le buscas aquí mientras yo un poco voy explicando, según Pamela Martínez en su delación, lo cual confirma los correos electrónicos que están acá, que fueron publicados en una fuente y 1000 hojas. Esta parte es muy importante, porque es Alexis Mera quien visita a Pamela Martínez y le dice, vengo por unos sobres, por dinero. Mira, aquí está, en los cuadernos de Pamela, que ya son prueba fehaciente con respecto al proceso que se lleva adelante en la Fiscalía. Recibo disposición de entregar sendos sobres del ingeniero de Sousa a Galo Mora. Punto. Estos sobres deben ser recibidos de inmediato para la campaña. Todos los sobres recibidos fueron entregados a Alianza País, entre paréntesis, Galo Mora, en manos de Paulina Proaño y luego a Rolando Carrera. Todos estos nombres que dejan evidencia este tipo de relaciones fueron colocados una serie de cortapisas y dispositivos de silencio en la Fiscalía a partir de la presencia de Carlos Vaca Mancheno, y creo que ese es uno de los puntos más importantes que la ciudadanía debe conocer. Claro, es por eso que estamos aquí. Sí. Recordemos que lo que dijo el cantante de Pueblo Nuevo, Galo Mora, cuando apareció nuestro informe, que al único brasileño que él conocía era a Neymar, pues parece que conoció también. No, seguramente conoció a muchos más y a Geraldo de la vida, del mundo carioca, sí. Pero la presencia de Geraldo de Sousa es clave porque aparece en los correos electrónicos, en una relación muy amistosa con Pamela. Claro, entonces Alexis Mera llega súbitamente al despacho de Pamela Martínez a pedirle el dinero. Y claro, ella dice, se impresiona y llama al presidente, al SP. SP se llama así, Mashi, SP. Está pidiendo dinero. Señor presidente. Alexis está pidiendo dinero. Dice, tranquila, por favor, comunícate con quién. Con Jorge Glass. Porque Jorge Glass era el que manejaba el pana de Geraldo de Sousa. Enseguida llegan los sobres. ¿Quién trae los sobres? Geraldo de Sousa. Ahora, en el caso... ¿Y quién retira los sobres, Cristian? Pedro Espinosa. En el caso de las investigaciones de Odebrecht, nosotros bajo ninguna circunstancia hemos podido conocer el nombre de Geraldo de Sousa en las investigaciones que hace la Fiscalía. Es decir, era un nombre totalmente guardado, era un nombre totalmente escondido, totalmente desconocido para la justicia y obviamente para la opinión pública. Su nombre solo se pone en evidencia cuando aparece el caso Arroz Verde y deja en evidencia el accionar de la Fiscalía. Aparece en un párrafo en el expediente fiscal cuando se menciona la existencia, el transporte de valores en efectivo de 9 millones de dólares en blindados y se pone el nombre de Geraldo de Sousa y Conceição Santos. Sí, pero la Fiscalía no investigó. No investigó, no pidió el acuerdo de cooperación fiscal y así como existe Geraldo de Sousa, existen alrededor de 18, 19 nombres relacionados al caso, directamente ligados a ejecutivos de Odebrecht, que entiendo el día de hoy, en la mañana en Brasil, se declaró ya en bancarrota. Así es. Y pues el tema dejó totalmente en orfandad la posibilidad de investigar. Arroz Verde lo que hace es desanudar este caso y pues más allá de todos los nombres que hemos señalado, Pedro Espinosa, Alexis
señor Diego Guarderas, que fueron parte de la presidencia de la República. Santiago Andrade. Santiago El nombre Andrade. de Santiago Andrade es muy importante porque él, de asesor, uno de los empleados, asesores de Santiago Andrade era Robert del Hierro. La declaración de Robert del Hierro ante la Fiscalía, en la declaración de Robert del Hierro, que era funcionario de la presidencia, se le vincula a Cristian Paredes, quien era empleado de Pamela Martínez. Entonces, Santiago Andrade es una pieza clave. Él es cónyuge de la jueza Silvia Sánchez y él pasa de director. Vale que digas quién es Silvia Sánchez. Una jueza famosa de este país. Pero te lo voy a contar. Pero, Santiago Andrade pasa nada más y nada menos que como director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado. Es decir, el que pedía toda la información y recibía toda la información de Odebrecht. ¿Sí? Este señor. Y Pedro Espinosa, el que viajaba en el equipo con Wilson Tobainga y Carlos Vaca y todo el equipo de fiscales a Curitiba, a Paraná, a recibir información de Odebrecht. En todo caso, como conclusión en esta primera instancia, es pensar que el fiscal subrogante Wilson Tobainga no debería estar bajo ninguna circunstancia en ese cargo y mucho menos generando algún tipo de influencia en la investigación de este caso por sus relaciones generadas y provocadas. Yo creo desde que el periodo de Vaca. Eso es muy importante. Yo creo que se está confirmando que hubo un nivel de ocultamiento, de una participación deliberada de un grupo especial dirigidos por el ex fiscal Carlos Vaca y este grupo de asesores para encubrir, para tapar y para bloquear un proceso de investigación. Y yo creo, revisando toda la información, que Carlos Vaca, Santiago Andrade, Pedro Espinosa y el propio fiscal de Tobainga deben ser parte de una investigación, deben ser investigados por haber tapado y ocultado el caso Odebrecht. Así. Bueno, con el ocultamiento de Odebrecht por parte de estos sujetos, lo que se abre es la impunidad total con respecto, primero, bueno, ya no es el caso así, pero se suponía en su mejor escenario era no tocar a Rafael Correa, Jorge Glass estaba totalmente golpeado, no tocar a Alexis Mera, no tocar a Vinicio Alvarado y el grupo cercano que ellos han tenido. Como es a Walter Solís. Esta lista que hoy está revelando Arroz Verde, esta lista corrió cuando se hizo el allanamiento al domicilio del ex contralor Carlos Poli. Sí, pero ahí hubo el nivel de ocultamiento, ¿no? María de los Ángeles Duarte, y todos ellos pasaron a buen recaudo. Es ahora Arroz Verde que lleva a la cárcel al hombre más poderoso después de Rafael Correa, como es Alexis Mera, un hecho quizás sin precedentes que ningún ecuatoriano a lo mejor esperaba. Lo que podemos decir es que el tema Arroz Verde implica, conlleva y denota la lista de Odebrecht. Sí. O sea, eso es lo que efectivamente hay que entenderlo y tal vez la ciudadanía deba conocerlo. Todos los nombres que están señalados allí, de una u otra manera, llevan al tema Odebrecht. Y lo sano sería es que todos estos casos que son investigados por líneas separadas de la Fiscalía puedan convertirse en un solo caso. Sí, yo creo que eso es urgente. Yo no sé por qué la Fiscalía demora. Hay el caso de asociación ilícita por el que está preso Jorge Glass y Ricardo Rivera. Yo creo que con los expedientes abiertos ahora de Arroz Verde deberían hacerse un solo caso. Es más, yo me atrevo a decirlo, a plantear, no soy nadie, pero creo que todas las pistas conducen allá. Creo que la Fiscalía debería avanzar a un proceso de un nuevo acuerdo de cooperación eficaz con Marcelo Odebrecht. Creo que es hora de que la Fiscalía llame a declarar a Marcelo Odebrecht. Tú sabes, Cristian, de una reunión que hubo en diciembre del año 2006 en Brasil, en el Palacio de Gobierno de Planalto, entre Luis Ignacio Lula da Silva, Rafael Correa, electo presidente, y Marcelo Odebrecht. Esa reunión fue armada, agendada por Marcelo Odebrecht. Es decir, hay suficiente información que conduce a que la relación de Rafael Correa con Marcelo Odebrecht era desde mucho antes de su triunfo electoral. Y también tiene que llamarse a declarar a Luis Antonio Mameri, es una pieza clave que manejó la Oficina de Operaciones Estructuradas. Claro, existe una línea importante de ejecutivos. Y a Geraldo de Sousa, es la pieza clave entre Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera y el manejo de los fondos que aparecen apoyando la campaña. Hay un tema muy interesante que es buena parte de los ejecutivos de Odebrecht que ocuparon los cargos
más destacados en esa empresa, desde dirigir el Departamento de Operaciones Estructuradas o la línea internacional de Odebrecht a nivel mundial, fueron superintendentes de Odebrecht en Ecuador. Entonces, pues nada de lo que haya sucedido aquí les es ajeno, o sea, pasando por Mameri, pasando por Concienzao, que fue el último superintendente, y otros más que han jugado una línea. Fabio Gandolfo, que Gandolfo tiene mucho que contarle al país, y no se ha considerado bajo ninguna circunstancia por qué no se ha llamado. Es que ahí está el punto. ¿Por qué Vaca Mancheno? ¿Por qué Wilson Toaringa? ¿Por qué Espinosa? ¿Por qué ellos no exigieron nuevas delaciones de estos personajes? Y ha sido la prensa. Mira tú el audio, el video, la delación de Luis Antonio Mameri no fue un producto obtenido por gestión de la Fiscalía. No, es una declaración de otro tema. Él estaba declarando para otro proceso, no para el Ecuador. Que facilitó eso, igual que nosotros tuvimos acceso a la delación de Fabio Gandolfo y de Fernando Fernández Besa, donde en una parte de la delación se refiere a Ecuador y que entregaron $1 millón para Alexei Mosquera, luego de haber garantizado el aporte de $113 millones con autorización de Rafael Correa para financiar el proyecto Toachi Pilatón, que no está terminado. Sobre eso, la Fiscalía no ha actuado. Claro, son los grandes desafíos que tiene la Fiscalía al frente de Diana Salazar, y pues creo que le haría muy bien al país que ella vaya comentando públicamente cómo es que ella entiende mirar en retrospectiva este sistema de ocultamiento que... Bueno, porque ella sabe, ¿no? Tuvo que haberlo, parte del equipo. Tuvo que haberlo padecido, y si no, pues le tiene que haber guardado mucho silencio, ¿no? Tiene que haberle guardado secretos. No son temas que la Fiscalía ni la UAP no sabía. Por ejemplo, el informe que nosotros publicamos en agosto del año 2018, de casi $1 millón recibidos por Nexo Global, la empresa de la señora Pamela Martínez, sabía la unidad de análisis financiero desde el año 2018. Es información a la que nosotros tuvimos acceso. Es decir, la prensa tuvo acceso y la Fiscalía no hizo nada. Entonces creo que va quedando claro, eso si podríamos llegar a hacer una especie de síntesis, la necesidad de volver a Brasil, sí, volver a Brasil por nuevas delaciones, ¿no, Cristian? Hay que mirar, hay que volver los ojos allá. No olvidemos que existen aproximadamente casi 300 casos del tema Lavallato. Buena parte de ellos, la mayoría, son relacionados a Odebrecht con sus ejecutivos. Esto como simple comentario, porque mucha gente cree que el caso Lavallato se va a caer por una publicación o porque han encontrado un audio filtrado en algún comentario hecho por un juez que se entiende en cierto momento actuó en justicia y en derecho. Pues no le quita peso a que el caso efectivamente existió y se generaron todos los hechos que más o menos conocemos en toda la región. Bueno, vamos a ver si en los próximos días ensayamos lo mismo que estamos haciendo con el tema Odebrecht, hacerlo con Sinohydro y con todas las compañías multinacionales que han puesto dinero para la campaña de Alianza País, y también con las operadoras locales, ¿no? Las corporaciones locales. Pero para ver si aportamos algo más esta noche, antes de pasar algunas inquietudes que a lo mejor tiene la gente que nos está oyendo, es que también hubo un nivel de cómo se pagaron los favores, ¿no? Cómo la presidencia de la República, o desde la presidencia de la República, se pagaron favores a Odebrecht, a Equitesa, a Telconet y a otros, y aquí hay suficientes pruebas. Es decir, es increíble cómo la señora Pamela Martínez, con orden de Correa, intervino en la justicia, intervino en la Corte Constitucional, intervino a nivel de los tribunales y de la Corte de Justicia para favorecer a la compañía Odebrecht. Aquí tenemos un reporte del Servicio de Rentas Internas que da cuenta de que aproximadamente $45 millones se ahorró o fue beneficiada la compañía Odebrecht por resoluciones arrancadas en la Corte Constitucional. Es decir, todos los recursos de protección que presentó Odebrecht salieron a favor. Ese es el tercer punto, justamente cómo se metió la mano en la justicia para favorecer a Odebrecht, sea desde la Corte Constitucional
y votar todas las determinaciones que emitió el Servicio de Rentas Internas en contra a la comunidad. Fernando, qué interesante, tenemos casi 300 visitantes en nuestro primer Facebook Live, en nuestro primer intento. Sí, en nuestro primer intento, y bueno, pues es maravilloso. Bueno, pero claro, el tema es explicarle a futuro a la sociedad, ¿sí? cómo la Corte Constitucional fue utilizada para votar todas las determinaciones que el Servicio de Rentas Internas identificó en contra de Odebrecht por tal vez no haber justificado adecuadamente sus gastos y porque efectivamente encontró problemas en la emisión de facturas que efectivamente se había controlado. Y recordemos que buena parte de los gastos inflados se generaban por facturas falsas emitidas a empresas internacionales fantasmas que habían entregado estudios específicos para tal o cual proyecto que ellos manejaban. Aquí está el informe que le remite a Pamela Martínez de Odebrecht en un correo electrónico. Ponte la fecha y mira, y aquí lo que podemos es dar lectura a esta sentencia. En 2014 le dicen que ahí le pasan los números de los procesos para que desde la Presidencia de la República se ayude. Y esto coincide exactamente con esta resolución. Claro, con esta resolución, mira, tenemos con fecha 7 de octubre de 2014, emitido por el secretario Jaime Pozo Chamorro, y la sentencia por el propio presidente de la Corte de entonces, Patricio Pazmiño Freire. ¿Y qué dice? Sentencia, primero, declarar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso consagrado en el artículo 76 de la Constitución. Aceptar la acción extraordinaria de protección y como medidas de reparación integral se dispone dejar sin efecto la sentencia del 4 de diciembre del año 2002, es decir, una determinación enviada en el año 2012 que tiene que ser con recursos generados a partir del año 2011. Estamos hablando de los proyectos anteriores a que sea supuestamente expulsada la empresa. Sí, claro, porque son procesos largos, que estaban en proceso administrativo, llegó a la Corte Constitucional, vino doña Pamela con orden de quién, de Rafael Correa. Perdieron en primera instancia, perdieron en segunda instancia, en la Corte se les dio la razón y fueron a la Corte Constitucional y tumbaron todo. Y aquí está, 45 millones, aquí está informe. Ahí tienes un informe. El Servicio de Renta de Internas. Entonces estamos hablando de un total de... Perdimos 45 millones. Total 55 millones de dólares es lo que conocemos por temas tributarios en cuántos procesos judiciales. Son algunos. Pero todos los informes, todas las resoluciones de la Corte a favor, perdimos 45 millones. Mira, total, por impuesto a la renta dejaron de pagar 43.4 millones de dólares. Por IVA dejaron de pagar 10.2 millones de dólares. Por retenciones, sí, era un tema que efectivamente se discutió mucho en el correísmo, 1.8 millones. En total, no pagaron y se les perdonó, se les condonó impuestos a través de resoluciones judiciales por 55.5 millones de dólares. Entonces, yo he escuchado con sorpresa, no sé qué dicen nuestros amigos y amigas, que algunos vocales de la Corte Constitucional señalar que la Corte no puede revisar esto. Yo creo que habrá que buscar una forma para revisar estos fallos. Este señor ahora, Patricio Pazmiño, es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Bueno, pues sería un escándalo que se identifique que un juez regional pues tenga un pasado ligado a la corrupción generada por Odebrecht en acuerdos desde la Presidencia de la República. Ahora, mira el juego interesante, y eso es otro tema que no lo habíamos pensado, pero vale señalarlo, es esta presencia de Nexo Global que recibe los recursos de Odebrecht, de SK, sí, y a su vez la oficina de Pamela Martínez desde la Presidencia de la República con un número específico de abogados que se encargan de defender las causas solicitadas por Rafael Correa. Es prácticamente una oficina, un brazo extendido de Odebrecht al interior de la Presidencia de la República. Claro, ahí están sus abogados, sus defensores. Sus abogados, son sus defensores. Pero cuando uno lee los correos electrónicos, y tú puedes leer este de Andes Petróleo, mira, claro, la pregunta sería a la justicia ecuatoriana si ellos creen que la oficina de asesoría que mantenía Pamela Martínez en la Presidencia de la República fue pagada. ¿Asesoraba a la presidencia o a quién asesoraba? Sí,
fue pagada con fondos de Odebrecht. Efectivamente, sí. Además, hay contratos de personal que trabajaba para Pamela Martínez pagados por Odebrecht, como el señor Castellanos. Entonces, no podemos negar, de alguna manera, afirmar de que esa oficina de asesoría de la Presidencia de la República funcionaba con dinero de Odebrecht. Pues mira, pero no solo fue Odebrecht, esto es lo que todavía no se ha dicho. Este correo electrónico es muy, muy importante. Mira, y dice SP. ¿Qué dice? Orden de compra y mandato de negociación, Pamela Martínez, enviado el 26 de junio de 2011 para Laura Terán. Lauri, nueva instrucción del señor presidente. Rafael Correa. Emitida vía telefónica viernes 22 de julio. Revisar en mi correo de la presidencia de la información que envío al usuario. Dice, ¿qué dice? Subestaciones eléctricas, bla, 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 más abajo dice, se quiere desprender que Andes Petroleum ni Petrochina, pero que les demos un buen descuento. Es para negociar con otros. Las empresas chinas quieren entre el 4 y 5 dólares por barril. Sí, de los 10. Imagínate. Los brokers de New York cobran 1.5. Ellos mismos están diciendo eso. Pero imagínate lo que está planteando. Dice, por orden del presidente de la República, de SP, Rafael Correa, sí, que se trata este tipo de negociación. ¿Quiénes son Andes Petroleum y Petrochina? Son dos empresas filiales de CNPC. Petrochina es la compañía que está atrás del control de todo el crudo ecuatoriano. Y están hablando de 4 y 5 dólares por barril de petróleo, cuando los brokers cobran. Mira, aquí da las instrucciones de cómo repartir el 3.5%. El 50% de ese 3.5% sí es para la revolución. Así es. 10% para CP, 25% para Grupo 50, 15% para Lolita. Ahí está. Este correo es importantísimo. Claro, obviamente es un tema que rebasa el tema Odebrecht y tal vez sea sea más escandaloso con respecto a lo que puede haber pasado con empresas tales como SK. No, pero mira, si debemos completar con eso que está aquí. Andes Petróleo acaba de ser beneficiada en el gobierno de Moreno con la ley de remisión, con un perdón de 400 millones de dólares. Es decir, estas compañías chinas, Andes Petroleum, Petrochina, que según este correo electrónico fueron beneficiadas con estos jugosísimos contratos, fueron beneficiados con una ley de remisión, es decir, les perdonaron los impuestos, ¿sí? Que no pagaron las declaraciones de impuestos, 400 millones de dólares. Bueno, porque es verdad y nadie ha analizado lo que alguna vez nosotros mismos comentamos, lo que fue o significó el feriado tributario. ¿Verdad? Existió un feriado tributario que supera con creces el feriado bancario, pero creces, aquí apenas estamos hablando de 400 millones de dólares. Cristian, ¿qué tal si damos paso? Hay algunas inquietudes de nuestros amigos y amigas, porque tenemos muchísimo, y a ver si nos va bien ahora, podemos intentar en los próximos días abordar sobre el tema Sinohidro, sobre Hidalgo. Bueno, tenemos como 60 compañías que están en la lista de compañías. ¿Tenemos algunas inquietudes? Sí, bueno, primero un montón de felicitaciones, más de 200 mensajes de gente conectada que apoyan totalmente su trabajo periodístico. Hay muchas preguntas que dicen, por ejemplo, ¿y para cuándo INA Papers? ¿Y para cuándo otros casos? Que me parece que es oportuno que también cuenten a la gente cómo está vinculado de una manera con INA. Debemos decir, en honor a la verdad, y así mismo es, que la primera gran revelación que hicimos desde el año 2018, cuando empezamos a trabajar ya mucho más cerquita, Milhojas y La Fuente, fue una revelación que conmocionó también a este país, y mucho más al gobierno de Lenín Moreno, fue INA Papers, que no se llamaba así, sino el Laberinto Offshore. No, se llama el Laberinto Offshore. Sí. INA Papers fue un hashtag acuñado por los correístas, claro. Y creo que quienes nos jugamos un poco con todo lo que significó eso,
fue este equipo de periodistas al revelar que INA Papers, o ahora se llama el Laberinto Offshore. Nosotros no nos jugamos por el nombre de INA Papers, pero sí decimos el Laberinto Offshore, que de hecho era documentación que reposaba en manos de los correístas. Ya. Entonces, si los correístas, de Rafael Correa, ¿por qué no lo sacaron? Tenían información, ¿por qué no lo sacaron ellos? Esa es la gran pregunta. O sea, todas las revelaciones hechas en el caso Laberinto Offshore fueron realizadas por los dos portales. Pero Rafael Correa tuvo una respuesta inmediata con la documentación existente. Y se crearon justamente este hashtag INAPapers. Así que, ¿para cuándo INAPapers? No, pues ya pasó INAPapers, lo publicamos. Claro, ahora podemos decir que tenemos información muy parcial, pero es importante, podemos decirlo ahora, señalar que los 18.3 millones de dólares de comisiones que pagó Sinohydro a Recorsa, al señor Conto Patiño, no solo son eso. Tenemos reportes de nuevos pagos hasta el año 2017. Hay un pago que tenemos de 1.4 millones de dólares, una transferencia de Sinohydro a Recorsa Panamá, lo cual da cuenta de que sería mucho más que los 18.3 millones de dólares. Y dicen que no conocen a la familia de Conto Patiño, dice el presidente Moreno. Pues la señorita Stephanie Macías está trabajando en la presidencia de la República, al parecer, y ahora hay un anuncio que hacen una invitación a un foro sobre comunicación y aparece la nieta del señor Conto Patiño en este evento oficial. Mira, qué interesante. Bueno, interesante, ¿no? Sí, el tema por ahí, así que la respuesta creo que es clarísima. Pero vamos a seguir, y estamos. Por acá dice, ¿qué tan factible creen que es la Fiscalía pida nuevas declaraciones a funcionarios de Odebrecht? Ese es el camino que tiene que transcurrir en las próximas semanas, no puede pasar mucho. Recordemos que hemos tenido una serie de cortapisas con respecto a ese tema. Incluso la anterior fiscal, Ruth Palacios, trató de hacer con esfuerzo un viaje a Brasil para identificar qué podía hacer, y vino prácticamente con manos vacías a rendir un examen que no le fue bien. Y alguien trajo unos papelitos viejos que nosotros publicamos hace años. Exactamente, pero yo creo que la apertura de Arroz Verde abre un camino muy claro de exigencia a la Fiscalía para que reabra, no sé si reabrir, pero que continúe con fuerza las investigaciones de Odebrecht, alejando a todos aquellos funcionarios internos como Wilson Tobainga y otros que hemos señalado del caso. Sí, yo creo que eso es importante. Si la fiscal Diana Salazar quiere garantizar transparencia, valentía, como lo ha hecho en las primeras acciones, creo que debe liberarse de estos funcionarios que quedan evidencias de que participaron en el ocultamiento del caso Odebrecht. Por acá nos dice alguien, por favor, ¿pueden volver a explicar lo de Andes Petroleum? A ver, lo de Andes Petroleum, según este correo, puedes leer la partecita de abajo, ¿es de qué fecha? 2011, ¿no? Es un correo del año 2011 en el que Pamela Martínez envía a su secretaria una serie de disposiciones con respecto a acuerdos en el manejo de los contratos petroleros. Entonces, ahí lo que pone es una serie de valores que podrían repartirse en caso de que se establezca el contrato. O sea, lo que hay que hacer es, este correo que lo tenemos aquí presente, es contrastar con lo que efectivamente se firmó. Pero este correo es parte del informe Arroz Verde. Queremos que sepan eso, y también para los amigos que un poco más de información. Andes Petroleum es una compañía china, subsidiaria de CNPC, opera el bloque Tarapoa, uno de los bloques, a través de un contrato de prestación de servicios. Es socia también de Petrochina, porque Petrochina también es subsidiaria de la compañía CNPC, y Petrochina es la empresa que maneja los mayores volúmenes de petróleo que entrega el Estado ecuatoriano para pagar la enorme deuda contratada por Rafael Correa y Lenín Moreno con China. Más o menos. Y que Andes Petroleum fue beneficiada con la ley de remisión, se liberó de 400 millones de dólares. No, ya estamos sobre el tiempo de transmisión, hemos tenido una gran cobertura, muchísimos saludos que luego se sentarán ustedes a revisar y podrán ver todo el apoyo que hay por parte de la comunidad cibernáutica. Así que más bien se despiden. Si queríamos despedirnos con una parte del cuaderno de Pamela que no ha sido difundida, Cristian, para que vean que ellos también tienen
tienen sí, una reserva espiritual. Mira, sí, No te arriesgas. es una oración que he escrito, que está en los cuadernos de Pamela, pero solo diría una de las frases. Es una oración, ¿no? Dentro de tus llagas esconden. Sí, a ver, dentro de tus llagas esconden. Sí. Alma de Cristo, sí, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Pamela Martínez. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares, un poquito a su cabeza. Disculpas por las fallas de este primer acercamiento. Si nos ha ido bien, vamos a consultar con ustedes. Intentaremos la próxima semana hacer un nuevo acercamiento con otra empresa de los que están en Arroz Verde y el informe Maján. Un gran abrazo y una muy buena noche. Un saludo a todos. Bien.